Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Código Trading, a este curso de trading en la lección número 22, donde vamos a ver algo muy especial. Hoy os traigo un nuevo vídeo que cambiará completamente vuestra perspectiva en el trading. Prepárate para sumergirte en el mundo de los patrones gráficos y aprende a identificar el famoso patrón gráfico hombro, cabeza, hombro y también el hombro, cabeza, hombro invertido. Os prometo que esta es una lección que no os podéis perder, así que ¡empecemos! Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave, soy trader y también soy el fundador de la prestigiosa academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo el link en pantalla y en la descripción del vídeo. También soy el cofundador de Darwin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varias cuentas en Darwinex, y te dejo el link para que puedas ver nuestras cuentas en pantalla y en la descripción. Pero antes de proseguir, quiero hablaros de nuestro patrocinador, que es OspreyFX, que hace posible este contenido que tenéis hoy. Con su revolucionaria plataforma TradeLooker, que funciona completamente en el navegador sin necesidad de ninguna app o software adicional, OspreyFX está cambiando el juego en la industria del trading. Te dejo el link en la descripción y también en pantalla, y con el cupón código trading 20 al abrir una cuenta tienes un 20% de descuento y también un 20% menos en comisiones. Primero vamos a ver un poco la parte más teórica, después vamos a dibujar el patrón gráfico hombro, cabeza, hombro y también hombro, cabeza, hombro invertido, y finalmente lo vamos a ver ya en el gráfico, cómo le podemos sacar provecho, cómo operaríamos con una estrategia de hombro, cabeza, hombro. Sí que primero la parte teórica. Los patrones gráficos son técnicas de análisis de gráficos utilizadas en el análisis técnico para predecir el movimiento futuro de los precios en la función de las formas que desarrolla ese patrón observable, medible y cuantificable. Entonces, el hombro, cabeza, hombro simplemente es uno de los patrones gráficos que existen. Es un patrón de inversión que señala el fin de una tendencia alcista. O sea, cuando el precio va en tendencia alcista, si aparece el hombro, cabeza, hombro, hay una probabilidad de que se revierta esa tendencia. Consiste en tres picos, con un pico del medio, que es la cabeza, que es más alto que los dos anteriores, y los hombros, lógicamente, son los anteriores. Acaba teniendo forma pues, de cabeza y hombros el precio. Poniendo la imaginación, ahora lo veremos. Cuando se traza una línea a lo largo del mínimo de los hombros, se crea una línea de cuello. Una ruptura por debajo de esta línea puede indicar un cambio de tendencia de alcista a bajista, y esta línea acabará siendo un punto de entrada. Vamos a dibujar el patrón hombro, cabeza, hombro, pero antes quería definir rápidamente, así acabo y dejo cerrada la parte más teórica. El hombro, cabeza, hombro invertido, existe también la versión pues invertida en este patrón y se llama hombro, cabeza, hombro invertido, que incluye un cambio de tendencia de bajista a alcista. Acaba siendo lo mismo, pero todo al revés. Venimos con una tendencia bajista, se forma un hombro, cabeza, hombro, como si alguien estuviera cabeza para abajo, y todo funciona igual. Vamos a ver ambos ejemplos ahora mismo en pantalla. Pongo la pizarra en blanco y vemos pues una tendencia que viene desarrollándose y de repente el precio hace algo así y se va en la nueva dirección. Entonces, ¿dónde tenemos exactamente el hombro, cabeza, hombro? Pues lo tenemos aquí. Hombro. Aquí arriba tenemos la cabeza. Y aquí tenemos el otro hombro. Entonces, este es el patrón hombro, cabeza, hombro. Y hemos dicho que hay una cosa muy relevante, que es la línea que sale al juntar las dos partes bajas, ¿no? Entre el hombro y la cabeza se generan dos bajos. Al juntarlos se genera un nivel clave. Entonces, aquí hay cosas muy importantes, como es esta distancia entre la cabeza y el nivel, y como es este pullback de aquí.
Este pullback nos marcará el objetivo desde este punto de entrada, que sería que se repita esta distancia de aquí. De tal manera que como puntos relevantes, aparte de lo que ya hemos visto, tenemos este punto de pullback. El precio cruza este nivel, señal de entrada, bajista, y si viene a apoyar al nivel es el punto. ¿Con qué objetivo de beneficio? Pues el objetivo está aquí, que es el profit, el objetivo de beneficio que buscamos, el take profit, que es la repetición de esta distancia. Esto sería lo habitual, la teoría que hay detrás del hombro, cabeza, hombro. La realidad es que muchas veces nos encontraremos, casi siempre, situaciones como esta que te voy a pintar ahora mismo, que el precio hace así, hace así, hace así y así. Entonces, aquí estamos en lo mismo, en un hombro, cabeza, hombro, pero el nivel, en lugar de ser horizontal, es dinámico. ¿Por qué? Porque entre el hombro y la cabeza, ¿no? Hombro 1, cabeza, hombro 2, el nivel está inclinado y por lo tanto sucede esto. Esto es súper habitual y os lo vais a encontrar muchas más veces que la formación horizontal. Y también es un hombro, cabeza, hombro válido, donde tenemos el pullback en este punto y donde buscaríamos que esta distancia de aquí se repita por aquí. Puede pasar lo contrario, el caso opuesto, donde lo que sucede es esto de aquí. Y más de lo mismo, aunque haya esta inclinación, juntamos los dos bajos y tenemos hombro, cabeza, hombro, con los puntos intermedios entre hombro y cabeza que nos marcan una línea descendente con este pullback, y tenemos igualmente el pullback de entrada aquí. El precio se acostumbra a manejar de forma pues más ruidosa y creando estructuras no tan nítidas como el primer dibujo, de la manera que habéis visto aquí. Muy bien, hemos visto ya el hombro, cabeza, hombro normal. Antes de pasar al invertido vamos a ver el ejemplo en el gráfico, y el ejemplo en el gráfico lo tenemos justo aquí en pantalla. Tenemos un hombro, uy, que no veo el teclado ahora, hombro, una cabeza y otro hombro, que si lo juntamos con una línea, pues para verlo más simplificado, viene el precio subiendo, se junta aquí, hace la cabeza, vuelve a bajar, vuelve para arriba y finalmente aquí tenemos el pullback. Si trazamos el nivel clave que se traza juntando los dos anteriores, vemos cómo es un caso como el segundo que hemos visto dibujado, donde los bajos entre hombro y cabeza nos crean un nivel dinámico con inclinación alcista y el punto de entrada, el pullback, es aquí. La distancia que buscaríamos es este recorrido vertical de aquí que se repita por aquí. Y aquí veis pues el hombro, cabeza, hombro ya visto directamente en este ejemplo. Podemos pues reducir el zoom y ver que viene la tendencia alcista y aquí hay la posible reversión. Ya os digo, al final esto es estadísticas y no es que el patrón funcione siempre. Unas veces va a funcionar, otras veces no. Por eso es tan importante testear. Vamos a ver, porque os lo he prometido, el ejemplo opuesto. Vuelvo a compartir pantalla y vemos el patrón hombro, cabeza, hombro, en este caso invertido. Tenemos una tendencia bajista y de repente el precio hace algo así. Entonces, lo mismo. Tenemos por aquí un hombro, una cabeza
y otro hombro, hombro, cabeza, hombro, como si la persona estuviera de cabeza para abajo, y juntamos los niveles, los puntos bajos, aquí son altos entre el hombro y la cabeza, juntamos estos dos niveles, y aquí tendríamos el punto posible de entrada, donde se nos genera un pull back. Entonces, ¿dónde está el objetivo? Acaba siendo todo lo mismo. Este recorrido de aquí es el que buscamos aquí, y este sería, pues, nada más y nada menos que el objetivo que buscamos con este pullback de entrada. Este es el ejemplo, pues, opuesto. Venimos con una tendencia bajista y buscamos que haya el cambio a tendencia alcista. Pueden surgir dudas como, por ejemplo, lo que es la temporalidad. Yo, por ejemplo, en el caso práctico lo hemos visto en H1. Si os fijáis, estamos en dólar-yen H1. Pero esto se puede hacer en otras temporalidades. De una manera buscaremos pues tendencias más macro, movimientos de mercado a largo plazo, si estamos en temporalidades altas. Si estamos en temporalidades más bajas, pues tendremos casos de tendencias de poca duración, de movimientos más micro del precio. A ver, que se me quedó ahí. Finalmente quería destacar que es importante recordar que ningún patrón gráfico es infalible y siempre debe ser usado en conjunto con otras herramientas de análisis técnico, y lo más importante de todos, tiene que haber un gran backtest detrás para saber pues qué rendimiento nos puede dar a largo plazo esa estrategia, qué beneficio medio, qué drawdown, etc. Además, los traders deben siempre operar según su análisis y tolerancia al riesgo y usar pues una buena gestión del riesgo. Y bien, sin más, si te ha gustado este vídeo no olvides dar un me gusta, solo es desplazar un poco el ratón y realmente para mí es de mucha ayuda. Y aparte, si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.